Vamos a meternos de lleno hoy en la figura de Camilo Cienfuegos, una pieza clave sin duda de la Revolución cubana. Sí, fundamental. Tenemos sobre la mesa varios extractos biográficos y la idea es desgranar un poco su vida, cómo llegó a ser un líder guerrillero tan destacado y, claro, el misterio que aún rodea su desaparición. Se le conoce como el comandante del pueblo, el héroe de Yaguajay. Bueno, su rostro es uno de los más icónicos de aquella época. Absolutamente. Es que se le considera una de esas personalidades centrales de la revolución. Vamos, al nivel de Fidel Castro y Che Guevara. Claro. Y un punto fundamental para entender su tirón popular es que venía de un entorno humilde. Y tenía un carácter muy abierto, muy jovial. Eso le hizo conectar muchísimo con la gente, ¿sabes? Sí, eso se nota en las crónicas. Lo que me llama la atención de sus primeros años, según estas fuentes, es esa mezcla de, dificultades económicas y mucha efervescencia política. Ajá. Nació en una familia de anarquistas españoles, que era una corriente con cierto peso, ¿no?, en algunos círculos obreros, y desde joven se metió en protestas, oponiéndose al golpe de Batista en el 52. Sí, muy joven. Incluso probó suerte en Estados Unidos buscando mejorar, pero acabó deportado a México tras escribir contra Batista. Y fue allí donde su camino se cruzó con el de Fidel Castro. Sí, y es curioso porque, según parece, fue el último en ser aceptado para la expedición del Granma. ¿El último? El último. Precisamente por su, falta de entrenamiento militar al principio. Sin embargo, una vez en la Sierra Maestra, su ascenso fue, meteórico. Rapidísimo. Pasó a teniente tras el combate de Enubrero, luego a capitán y jefe de la vanguardia en la columna del Che. Con quien hizo buenas migas, ¿no? Muy buenas migas, sí. Forjó una amistad muy estrecha con Guevara, y su arrojo en combate le valió el apodo de Señor de la Vanguardia. Llama la atención esa rapidez. ¿Dan alguna pista a las fuentes sobre qué le hizo destacar tanto, más allá de la valentía pura y dura? Quizás esa conexión con la gente de la que hablabas. Es una buena pregunta, a ver. Las fuentes apuntan a una combinación. Ese valor indiscutible en combate, sí, pero también parece que una capacidad de liderazgo muy natural. Y ese carisma, ¿sabes?, que le hacía cercano a la tropa. Era visto como uno más, a pesar de ir subiendo de rango. Y esa capacidad se vio claramente en 1958. Ya como comandante, se lanza con la columna invasora número 2 hacia el oeste de Cuba. Exacto, sacando la lucha de la Sierra Maestra. Claro. Y el punto culminante fue la batalla de Yaguajay, en diciembre de ese año. Un episodio, épico. Sí, sitió durante días a una guarnición que le superaba en número y consiguió que se rindieran. Ahí es donde se gana el título de héroe de Yaguajay. Y con el triunfo de la revolución, su figura se consolida aún más. Es nombrado nada menos que jefe del ejército. Ahí es nada. Pero aquí entra un episodio más, complejo que recogen las fuentes. El arresto del comandante Uber Matos. El caso Matos. Exacto. Matos había expresado críticas por la deriva comunista que percibía y presentó su renuncia. Fidel Castro ordenó su detención. Y fue Cienfuegos. Y fue Cienfuegos quien cumplió la orden. Un momento que, muestra esa tensión entre lealtades personales y la consolidación del nuevo poder, ¿no? Entiendo. Y esa lealtad demostrada, o al menos públicamente ejecutada, parece que no fue suficiente, o los acontecimientos se precipitaron muy rápido después. Pues que a un singular de valió desaparecer del escenario de forma muy abrupta. El 28 de octubre de 1959 se esfumó. La versión oficial, la que siempre se ha mantenido, es que la avioneta Cessna en la que volaba de Camagüey a La Habana se estrelló. Mal tiempo. Mal tiempo, sí. Su desaparición causó una conmoción tremenda en Cuba, claro. Hubo búsquedas masivas y demás. Exacto. Pero como suele ocurrir con muertes tan repentinas de figuras tan relevantes, pues las circunstancias han alimentado muchísimas teorías alternativas a lo largo de los años. Y las fuentes que manejamos las mencionan, claro. ¿Qué tipo de teorías? Pues, algunas especulan con un posible asesinato, quizás derivado de tensiones internas o relacionado con el propio caso Matos, sugiriendo que podría haber caído en desgracia o que estaba bajo vigilancia. Otra teoría que mencionan los documentos apunta a un supuesto enfrentamiento con Raúl Castro. Vaya. Incluso hay versiones, bastante más rocambolescas, que sugieren que fingió su muerte para huir a Estados Unidos. Hombre, eso ya... Sí, eso suena más difícil de creer.
Pero es crucial subrayar que estas son hipótesis recogidas en diversas fuentes y que obviamente contrastan fuertemente con la versión oficial del accidente aéreo. Claro, hay que dejar eso claro. Y también es relevante recordar que su último discurso público fue una reafirmación de lealtad total a Fidel Castro. O sea, que las señales eran contradictorias, digamos. Sea como fuere, su legado perdura en Cuba de forma muy visible. Cada 28 de octubre se lanzan flores al mar y a los ríos en su memoria. Sí, es una tradición muy arraigada. Hay escuelas militares que llevan su nombre, los famosos camilitos, universidades, monumentos como el de Yaguajay, su rostro en los billetes de 20 pesos. Está por todas partes. Incluso en la cultura popular, en música y cine. Y un detalle que me parece significativo, el Che Guevara llamó Camilo a su primer hijo varón. En su honor. Sí, es un detalle muy revelador de esa amistad. Al final, Cienfuegos encarna esa figura del héroe popular que se convierte en líder militar por la propia revolución. Y la falta de certezas absolutas sobre su final, más allá de la explicación oficial del accidente, inevitablemente le añade un halo de misterio, que, mantiene vivo el interés por su trayectoria. Revisando toda esta información, nos queda el retrato de un revolucionario carismático, valiente, sin duda, con un ascenso fulgurante que se vio cortado de raíz. Sí, una pena, en cierto modo. Quizá un punto interesante para darle vueltas es cómo se construyen y perduran las narrativas sobre personajes históricos, ¿no? Sobre todo cuando aspectos tan cruciales como las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo, al menos para algunos, materia de debate. Desde luego. Hay que de esa incógnita.